solo tu palabra firme es. Señor, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, Señor, hasta partir el alma del espíritu. Que esta palabra, Señor, llegue a nuestro espíritu, Señor, y traiga raíces profundas, traiga vida, experiencia contigo, Señor. Usa al pastor Ángel, usa su lengua, su mente, Señor, que fluyan, Señor, que fluya tu palabra como ríos de agua viva, Señor, que cambie, que transforme nuestros corazones, que pensemos como tú piensas, Señor, que podamos entender tu palabra, podamos practicarla, vivirla, Señor. Te rogamos, Señor, este tiempo, por nosotros también oramos, para que llegue tu palabra, traiga fruto, Señor, a 100, a 60, a 30 por uno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a Mateo 5, 17 al 20. Voy a leer la Biblia de las Américas y ustedes sigan aquí por favor en la pantalla con la 60. Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Segunda parte de que Cristo cumple la ley de los profetas. El profeta Jeremías habló, ¿se acuerdan ustedes?, de un nuevo pacto, escribiendo Dios su ley en nuestra mente y corazón. Ese es el nuevo pacto, hermanos. Jeremías capítulo 31. Tenemos una canción con una parte de esta porción, van a recordarse. Jeremías 31, versículos 31 al 34. Escuchen la profecía de Jeremías, hermanos, 606 años antes de Cristo. O sea, Cristo cumplió esta profecía que vamos a leer ahora, cuando vino, perfectamente. Jeremías 31, 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué les parece? Es el nuevo pacto, 606 años antes. Entonces, hermanos, miren, ¿dónde la ley de Dios? Porque antes fue en piedras, ¿no? Ahora, ¿dónde? ¿Dónde la ley de Dios? Imagínense ese pacto, hermanos.
en la mente y el corazón. Entonces aquí cabe la pregunta, ¿está la ley de Dios en mi corazón? ¿Está la ley de Dios siendo introducida en mi mente? ¿O no? Porque o está o no está. Pero para los del nuevo pacto es sí, amén, está. Entonces, ¿cuál es la situación respecto a la ley y a los profetas? Veamos. Primero, que en la anterior semana hemos visto cómo se cumplieron los profetas en Jesucristo. Bueno, su profecía, ¿no? Y por medio de Cristo. Pero aún queda algo por cumplir. Veamos un repasito breve. La ley ceremonial es parte de la ley de Dios. Y ceremonial tiene que ver con rito, protocolo, culto, ¿no? Ritual. Se puede decir que ya fue cumplida en Cristo, completamente, porque ese culto ya pasó, se ha cumplido en Cristo. Nuestro Señor la observó cabalmente y exhortó a sus discípulos a que pase con ellos lo mismo, que se cumpla también en ellos. Ya sabemos cómo, ¿no? En la muerte de Cristo, su resurrección y ascensión, se ha cumplido enteramente toda la ley ceremonial. O sea que ley ceremonial se acabó. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se ha cumplido ya en Cristo. Cuando Cristo murió, ¿qué pasó con el velo? Dice que el velo fue rasgado, justo en el momento de su muerte. ¿No? Y a manera de confirmación, a ver qué les parece, hermanos, también fueron destruidos más adelante el templo y todo su mobiliario, ¿sí o no? Todo fue destruido. ¿Dónde iban a hacer entonces las ceremonias? No había allá dónde, pero tampoco era necesario. ¿Ok? ¿Están entendiendo, hermanos? Mire, esto hay que tomar, ¿no? Con todo nuestro ser. Ahora, a menos que yo, cada uno de nosotros, vea que el Señor Jesucristo es el altar de aquel templo, el sacrificio, el sumo sacerdote, la fuente de la purificación, el incienso y todo lo demás. Si no veo, hermanos, que el Señor Jesucristo es eso, todavía estoy atado entonces al sistema levítico que proponen los judaizantes, atados otra vez, para seguir guardando su culto, sus fiestas, etc. Si no veo todo cumplido en Cristo, siendo Él también la ofrenda sangrienta, el sacrificio, y como hoy hemos cantado y hemos dicho, Él nuestro todo, si no es así, si Cristo no es mi todo, entonces esa ley, hermanos, me sigue apuntando y soy responsable de cumplirla. Imagínense esa responsabilidad. Que yo esté bajo la responsabilidad de cumplir la ley antigua. El resultado es obvio. ¿Cuál? Muerte, porque no voy a poder. Nadie pudo. Pero si la veo cumplida y llevada a cabo en Cristo, digo que la cumplo yo, la cumplo toda, ¿cómo? Creyendo en Él y sujetándome, sometiéndome a Él. Esta es la realidad de la ley ceremonial. ¿Okay? ¿Entiendes que todo ha sido cumplido en Él, en Cristo? Entonces, hermano, ya estás libre de la ley ceremonial. ¿Por qué siguen haciendo ceremonias de esas antiguas? Porque están bajo el sistema levítico. Y el que acepta el sistema levítico y rechaza el nuevo pacto, hermanos, está bajo maldición. Segundo, la ley judicial. Entonces, ¿qué decimos de la ley judicial? Esta ley estuvo destinada primaria y especialmente a Israel, como pueblo escogido. O sea, como teocracia de Dios, era el pueblo teocrático, cuyo Dios era el Señor. Y en las circunstancias y en el tiempo en que se hallaba. Pero Israel ya no es la nación teocrática, ¿sí o no? En el nuevo pacto ya no es tal nación teocrática. Recuerden que al final de su ministerio, nuestro Señor se volvió a los judíos, hermanos, que amaban ese culto, y les digo lo siguiente, Mateo 21, 43. Mateo 21, 43. Por tanto os digo que el reino de Dios
será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Se dan cuenta? Les quito a ustedes judíos y se lo doy, ¿qué es el reino? A gente que produzca los frutos de él. Hermanos, esta es una afirmación profética muy tremenda y Pedro la replicó. Ahorita vamos a ver. Es una afirmación profética. No dice, es probable, quizá se lo quite. No, es quitado de ustedes y entregado a un pueblo que produzca los frutos de él. 1 Pedro 2, 9 al 10. 1 Pedro 2, 9 al 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Primero está hablando a los judíos, pero después la implicación es a todos los escogidos. Por eso dice linaje escogido. ¿Quiénes son escogidos? ¿Quiénes son escogidos? Aquellos a quienes Dios ha escogido. Punto. Nadie se escoge, ¿no? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Hermanos, esto es separada para Dios, ¿no? Pueblo adquirido por Dios. Esto es comprado. Comprado. ¿Fuiste comprado? Fui yo comprado. Esto hay que saber, hermanos. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren eso, hermanos. Él nos llamó de las tinieblas donde estábamos a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, el culto, hermanos, se acabó. Esa ceremonia ya cumplió su propósito y en Cristo se cumplió 100%. ¿Está claro eso? Muy bien. Como ya no hay una nación teocrática como fue antes Israel, entonces la ley judicial también ha sido cumplida. Entonces estamos en la ceremonial, ahora estamos en la judicial, ¿no? Ceremonial, judicial. Ya se ha cumplido. ¿Cuál es la tercera? Ceremonial, judicial, Moral. la ley moral. La ley moral. Ahora, hermanos, aquí está la cosa, ¿no? Con esta ley, la realidad es diferente, porque Dios ha establecido con ella algo permanente y perdurable. La relación que siempre debe existir entre Él y el ser humano. Con la ley moral, hermanos, Dios ha mostrado su carácter y ha establecido una relación con el hombre para siempre. Es la ley moral. En el llamado primer y mayor de los mandamientos tenemos un resumen de esa ley moral. Veamos. Mateo 22, 35 al 40. La única ley que no ha pasado, hermanos, es la ley moral. La ceremonial pasó. La judicial para un pueblo que era el pueblo teocrático pasó. Mateo 22, 35 al 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hermanos, esto algún momento va a pasar. Jamás va a pasar este mandamiento, porque corresponde a la moral de Dios, ¿no? Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué resumen más hermoso que hace el Señor de los que hacen la Escritura? Miren qué lindo. Toda la ley y los profetas dependen de este mandamiento doble, o de estos dos mandamientos. Amén. ¿De acuerdo? Ahora, esto que habló el Señor a un miembro del pueblo teocrático en ese tiempo, no era solamente para esa nación, Israel, sino para todo el género humano. ¿Ya? Para todos nosotros. Este mandamiento doble es para todos nosotros y es condición y parte permanente de nuestra relación perpetua con Dios. Amén. El anciano apóstol Juan
nos recuerda en su primera carta lo que es y sigue siendo el pecado en el cristiano. ¿Qué es el pecado en el cristiano? Veamos en 1 Juan 3:4. En 1 Juan 3:4, Juan dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Esto es muy bueno, hermanos. Miren, el pecado sigue siendo infracción de la ley. ¿Pecamos? No, yo ya no peco. Pecamos. El mismo Juan dice, ¿no? Si alguno dice que no ha pecado, bien, ¿no? Hermanos, si el pecado sigue siendo infracción de la ley, entonces seguimos relacionados con la ley, ¿no? Estamos relacionados. La ley sigue vigente y cuando pecamos, la violamos. Tal cual. Nada menos que eso. Cuando pecamos, violamos la santa ley de Dios. Ahora, mirando al futuro, sepamos que el reino llegaría a abarcar toda la tierra. ¿Se acuerdan la profecía de Daniel en capítulo 2? Dice que esa piedra lo va a llenar todo. Y los reinos de este mundo se convertirán en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Ese proceso sigue y finalmente se va a consumar. Cristo lo va a llenar absolutamente todo, como una roca enorme, ¿no? No erremos los oyentes, los que mueren impenitentes, o sea, sin creer en el Señor Jesucristo, están bajo la condenación justa de la ley. Y al final de los tiempos, lo que se les dirá es lo siguiente. Mateo 25:41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿A quiénes les va a decir esto? Pues es una profecía del propio Señor Jesucristo. A los impenitentes, a los que no se han arrepentido y no creen en el Señor Jesucristo. Recordemos siempre que creer en el Señor Jesucristo no es como creen los demonios, que realmente existió, ¿no? Les ordenó, les expulsó, etc. No es solamente que existió, sino creer en la persona de Cristo, creer en la palabra de Cristo, que es la Escritura, y creer en la obra de Cristo de redención en la cruz. Eso es creer en Cristo. Amén. Y ese creer, pues, hermanos, es completo. Entonces, esta ley moral a aquellos los condenará. De modo que la ley, hermanos, la ley de Dios va a cumplirse absolutamente en todos los aspectos. Los que no ponen ningún interés en el Señor Jesucristo hasta el final, porque de esos hemos leído la Escritura, hay muchos, ¿no? La mayoría, ¿no? Los que no ponen ningún interés en el Señor Jesucristo hasta el final, permanecerán bajo la condenación de la ley, que es la expresión de la justicia y rectitud de Dios. El lenguaje viejo testamentario diría, llevarán sus pecados. ¿Se acuerdan ese término? Llevarán sus pecados. Miren, hermanos, miren esta disyuntiva. O Cristo llevó mis pecados hace 2000 años y pico, o yo mismo los llevaré por la eternidad. Una de dos. Es una de dos realidades en cada ser humano ahora mismo. Pero como estamos aquí, preguntamos entre nosotros, ¿Cristo llevó tus pecados? Si tu respuesta es sí, entonces estás amando la ley de Dios y estás sirviendo a Dios de todo corazón. Si la respuesta es no, entonces tú mismo los llevarás por la eternidad. Llevar los pecados significa sufrir las consecuencias de haber desobedecido la ley. Y esta es una paga eterna, no tiene fin, por eso se llama condenación eterna. Ahora, el último problema sería este. ¿Cuál es la relación del cristiano con la ley? Entonces podemos responder así. El cristiano ya no está bajo la ley, en el sentido de que la ley es un pacto de obras, ¿de acuerdo? La ley que Dios le dio a Moisés es un pacto de obras. Si las cumples, entras al reino de los cielos cuando mueras. A Adán y Eva, Dios les dio un pacto de obras.
de todo fruto del huerto podrás comer, pero de este no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pacto de obras. ¿A dónde falló? Falló. Eva fue engañada y todo ser humano ha fallado en esto. ¿Ok? Entonces, el cristiano ya no está bajo la ley en el sentido de que la ley es un pacto de obras. Ya no está. Este es todo el argumento de Gálatas capítulo 3. Por favor, lean en su casa con cuidado Gálatas capítulo 3. Este es el gran argumento. El cristiano no está bajo la ley en ese sentido. ¿Ok? Pacto de obras. Ya no. Su salvación no depende de que cumpla la ley. Primero que no puede cumplirla, ¿no? Y ahora no se le pide que la cumpla él mismo. Alguien la cumplió. Ha sido liberado de la maldición de la ley. Ha sido liberado de la maldición de la ley, el cristiano, pero esto no lo dispensa de ella como norma de vida. ¿Vale? ¿De esa parte? El cristiano ha sido liberado de la maldición de la ley, ¿sí o no? Tienes que saber eso, ¿no? Si no entiendes estas cosas, estamos en cualquier cosa, una religión, ¿no? Falsa. Estoy diciendo que el cristiano ha sido liberado de la maldición de la ley por desobedecerla. Pero esta liberación tremenda, grandiosa, bendita, no lo dispensa de ella, de la ley, como norma de vida, ¿de acuerdo? O sea, el cristiano ama y obedece la ley de Dios, porque la ama, y Dios se la manda. El problema se produce porque nos confundimos en cuanto a la relación de ley y gracia, hermanos. Y este tema tocamos en la mayoría de iglesias, hoy lo que conocemos, no se entiende casi nada. Tenemos que profundizar en estas cosas. Hay una relación entre ley y gracia, veamos. Tendemos a tener una idea equivocada de la ley y a pensar en ella como si fuera algo que se opone a la gracia. La ley, claro, yo pensaba eso también hace años, si o la ley o la gracia, como si fueran antagónicas. Y hemos dicho que no es así, no es así. Tanto la ley como la gracia salieron ¿de dónde? Del corazón de Dios. La ley y la gracia. Si ambas cosas salieron del corazón de Dios, no pueden ser pues cosas contrarias. Pero hay una relación entre ellas. Veamos. Romanos 7, 12 al 13. Romanos 7, 12 al 13. De manera que la ley, a la verdad, es santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Ahora escuchen la pregunta de Pablo. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Entienden? Bueno, a ver, sobre la pregunta del versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Una cosa tan buena como la ley vino a ser muerte para mí. Dice, en ninguna manera. Mire, no es que la ley misma me mató. El pecado lo hizo, valiéndose de algo bueno, que es la ley. Esa es la relación que Pablo enseña en su carta a los romanos. No es que la ley misma me mató, el pecado me mató, valiéndose de ¿qué? De algo bueno. ¿Qué? La ley. El pecado se aprovechó de la ley para matarme. Romanos 7:11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ahí está, hermano. Ahí está claro. El pecado, tomando ocasión, ¿por qué? Por el mandamiento. Me engañó y por ese mandamiento me mató. La ley, no el pecado. La ley no hizo que algo en nosotros fuera malo. Simplemente puso en evidencia esa maldad. La luz de la ley. La ley alumbra y pone en evidencia mi maldad.
La ley muestra el carácter de Dios. ¿Qué cosas Dios ama y qué cosas aborrece? ¿De acuerdo? Ahora la gracia también sale del corazón de Dios. ¿Qué es? Es el inmenso favor con que Dios nos ha bendecido, concediéndonos una nueva naturaleza, un nuevo corazón por su Espíritu. Un corazón de carne sensible a Dios y a su palabra, para quien quiera amarle y obedecerle. No podía ser nada más el Señor. Ese viejo hombre no podía ser nada digno de muerte y lo crucificó en Cristo. Pero nos dio una nueva naturaleza, un nuevo corazón. ¿De acuerdo? Y es la verdad, hermanos. Ahora, la ley solo se opone a la gracia en cuanto que en otro tiempo había un pacto de ley y ahora estamos bajo un pacto de gracia. En ese sentido, nomás hay una diferencia entre ley y gracia. ¿En qué sentido? Repito, en cuanto a que en otro tiempo había un pacto de ley, ahora estamos bajo un pacto de gracia. Tampoco pensaremos que la ley es idéntica a la gracia, porque la ley nunca fue para salvar al hombre, porque no podía salvarlo. Algunos piensan que Dios dijo a la nación: os voy a dar una ley, y si la cumplís, os salvaré. Eso es ridículo. Nunca dijo eso. Porque nadie puede salvarse por el cumplimiento de la ley. Eso está escrito ya en el Nuevo Testamento clarísimo. Aunque fue dada al pueblo, esto es lo que quiero que hagan. Después Pablo dice: nadie pudo hacerlo, porque no les dado al hombre tener esa capacidad. Gálatas 2:16. Este versículo es muy lindo. Por favor, vamos a leer el mismo en la versión. Y noten la frase: por las obras de la ley. A ver cuántas veces aparece. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. ¿Por qué ese énfasis? Porque el ser humano siempre tiene esa tendencia de justificarse delante de Dios por sus obras, hermanos, y eso es imposible. Eso es imposible. ¿Habrán visto cuántas veces está por las obras de la ley? ¿Han visto? Es la pregunta. Sí, ¿cuántas? 3. Cuenten pues. 1, 2, 3. Ahora, la otra frase. Por la fe de Cristo. ¿Cuántas está? ¿Cuántas veces? 2. Por la fe de Jesucristo, por la fe de Cristo. Lógico, ¿no? Hermanos, o es la fe de Cristo, o es por las obras de la ley. Si por las obras de la ley es imposible, y una persona fracasa por las obras de la ley, y aún con eso rechaza a Jesucristo, hermanos, está sellada para condenación. Ya. Entonces, no hay justificación por guardar las obras de la ley. Ahora, Pablo explica que la ley se añadió a causa de las transgresiones. ¿Se entiende esa frase? La ley se añadió a causa de las transgresiones. Tantas transgresiones había en el ser humano que Dios mandó una ley relacionada con esas transgresiones. Y llegó 430 años después de la promesa dada a Abraham y a su descendencia, a fin de mostrar el verdadero carácter de las exigencias de Dios y a fin de que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, el pecado es pecado, pero por la ley que es luz, ¿no? El pecado llega a ser sobremanera pecaminoso. O sea, su terrible maldad, su negrura se hace más evidente por la ley. Se dio la ley en un sentido a fin de mostrar a los hombres que nunca se podrían justificar a sí mismos delante de Dios, a fin de que pudieran ser conducidos a Cristo. En palabras de Pablo, Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos
justificados por la fe. Este tema lo hemos hecho abundante, ¿no? Hace unos 3 años, creo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Se acuerdan de ayo? Es como una nodriza que lleva al niño al colegio y lo deja ahí. Para eso ha servido la ley. Para que en desesperación miremos a Cristo y digamos, Señor, ten misericordia de mí. ¿No? Aquel fariseo oró, yo tengo estas virtudes, yo ayuno, diezmo de todo lo que gano, no sé ni siquiera como este que está aquí atrás. Y el que estaba ahí atrás ni siquiera levantaba su cabeza, pero dijo, Señor, ten misericordia de mí. Se vio miserable, tal como es. ¿No? El hombre es miserable, hermanos. Mucho se habla del hombre, ¿no? Una vez Dios dijo a través del profeta Isaías, dejaos del hombre, que respira por sus narices. Dejaos del hombre. Tanto culto se le da al hombre. Vemos entonces, hermanos, que la ley contiene mucho de profecía y mucho del evangelio. ¿Se acuerdan? Escondido ahí, ¿no? O latente. Esta ley está llena de gracia. ¿Cómo es eso? Gracia para conducirnos a Cristo. ¿Sí? El asunto es pues ir a la ley, ¿no? Mirarse en ese espejo y ser conducidos a Cristo. Es la gracia de la ley, se puede decir así. Ya hemos visto que todos los sacrificios y ceremonias en relación con la ley también tenían el mismo propósito. Todos los ritos, las ceremonias que Dios ordenó, se los dio Dios a Israel en todos sus detalles. Llamó a Moisés al monte y le dijo, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Este varón de Dios dijo amén y así lo hizo. Entonces, hermanos, todos los aspectos de la ley no son sino nuestro ayo para conducirnos a Cristo, y debemos tener cuidado de ver la ley de una forma errónea. Mucho cuidado, por eso hacemos estas distinciones, ¿no? Y por eso este tema de 7 páginas, hay que leerlo y estudiarlo. No lo archiven, hermanos. Archivar es fácil, pero no hay provecho. La gente también tiene una idea equivocada de la gracia. Piensan que la gracia es algo totalmente desprendido de la ley, y esto se le llama antinomianismo. El que cree haber recibido la gracia y odia la ley de Dios está engañado. Son los que abusan de la doctrina de la gracia para llevar una vida pecaminosa, ¿no? ¿Han oído eso? Dicen, ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué importa lo que haga? ¿Qué importa lo que haga? Ahora, Romanos 6, 1 al 2, aquí viene con el sable, la espada de la palabra del apóstol Pablo, y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Con eso ha terminado con esa idea diabólica, ¿no? Entonces, hermanos, esta es una idea errónea y falsa de la gracia que muchos escriben. El propósito de la gracia, en un sentido, es solo capacitarnos ¿para qué? Para obedecer a Dios, o sea, para guardar la ley de Dios. Ese es el régimen del nuevo pacto. En el anterior era yo nomás suelto, pretendiendo guardar la ley y agradar a Dios. Es imposible. Pero en el nuevo pacto, la ley me conduce a Cristo. Cristo me da su gracia de amarla y guardarla. Amén. En otras palabras, nuestro problema es que muchas veces tenemos una idea equivocada de la santidad. Digamos, aquí dice, hermanos, como la santidad, como considerar la santidad y la santificación como experiencias para recibir, ¿no? Tiene una experiencia de santidad. ¿Qué les parece bien? Tiene una experiencia hace unos 5 años de una santidad. No hay experiencia de santidad. La santidad significa ser justo. Y ser justo significa cumplir la ley. Por tanto, si su llamada gracia de aquellos que la llaman, que dicen que han recibido, no les hace cumplir la ley, no han recibido la gracia. No la han recibido. Quizá han pasado por una experiencia emocional, pero no han recibido la gracia de Dios.
Por eso estamos hablando de nuestra relación con la ley de Dios, nosotros en el nuevo pacto. La gracia es esto maravilloso de Dios, que habiendo librado al hombre de la maldición de la ley, lo capacita para ser justo como Cristo, porque Cristo cumplió la ley a la perfección y nosotros estamos camino de ser como Cristo. La gracia es lo que me lleva a amar a Dios. Y si amo a Dios, deseo algo, que es cumplir sus mandamientos. No sé que no solamente digo están ahí, no, yo deseo. Si amo a Dios, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice Jesús, ese es. No, el que tiene mis mandamientos, que tienes, ¿no? Y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es hermoso. Hay que estar sobre esto. Nunca debemos separar ley y gracia. La gracia no es entonces sentimiento. La santidad no es una experiencia. Debemos tener la mente y la disposición que nos llevan a amar la ley y desear guardarla. Y con su poder nos capacita para cumplirla. El Señor nos da ese poder. Mateo 5:19. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, la ley moral permanece. La ley ceremonial se ha cumplido. La ley judicial se ha cumplido. Permanece la ley moral de Dios. Por si acaso Mateo 5 la han de usar los judaizantes, ¿no? Para decir que sigamos guardando esas cosas. Pero, hermanos, la ley judicial, hermanos, ya ha sido cumplida. Y Jesús, ¿en qué momento está hablando? En el momento en que todavía no la ha cumplido. Todavía no ha ido a la cruz. Ahora, Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunta, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, dice, Señor, Señor, ¿sí o no? Sí, pues, claro. ¿Qué va a decir? No? Sí. Pero no solo dice, sino hace. Ese es el tema, hermanos. Ese es. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Recta final. Los 10 mandamientos, toda la ley moral, nunca han sido abrogados. Ahora veamos unos textos preciosos. Tito 2:14. Hablando de Jesús, Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad. ¿Y qué? Y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y hermanos, las obras ocupan un lugar muy importante en la vida del creyente. Si algún cristiano estaría pensando que estas obras son para su salvación, todavía no ha entendido nada. No ha entendido. Pero el que es salvado por la gracia, ama naturalmente los mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios ha creado, el Señor ha purificado un pueblo para sí, celoso de buenas obras. Ese pueblo no tiene que ser celoso, es celoso de buenas obras. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, este punto en concreto, más adelante lo vamos a desarrollar más, ¿ya? Pero eso sabemos, ¿no? Tiene que ser mayor que los escribas y fariseos. Entonces, hermanos, este estudio en cierta medida es difícil, en cierta medida. Y mucho depende de quienes escuchamos esto.
Si no estamos habituados a la escritura, hermanos, es difícil. Sinceramente, es difícil, no es sencillo. Porque hay que dar vueltas y vueltas, ir a las cartas de los apóstoles, a las palabras de Cristo, hasta que se hace luz. Tenemos claridad, tenemos que llegar a eso. Pero al mismo tiempo ha tratado una verdad gloriosa este tema, que Cristo cumple las profecías de los profetas. La ley y los profetas se han cumplido en Cristo, ¿sí o no? A ver, pensemos en esto, la ley y los profetas se han cumplido en Cristo. Pregunta, ¿no nos hace esto comprender mejor la gracia de Dios? Porque Él ha hecho algo, el Señor lo ha cumplido, ha terminado su labor, ha resucitado y ha subido, se ha sentado a la diestra del Padre a reinar. Pero solo a reinar, no a interceder. ¿Por quiénes? Por los suyos, hermanos. Por los que son suyos, Él está intercediendo. Lo que ha hecho, hermanos, lo ha hecho en favor de un pueblo que Él ha escogido de antemano. Lo ha hecho. No fue la ley de Dios la que se cumplía en la cruz y que Dios ha castigado nuestro pecado en el cuerpo de Cristo. Una vez más, no fue la ley de Dios la que se cumplía en la cruz y que Dios ha castigado nuestro pecado en el cuerpo de Cristo. Porque ¿qué dice pues la ley de Dios? La paga del pecado es muerte. Cristo estaba muriendo ahí, murió, cumpliendo ¿qué? La ley de Dios, de los profetas. Ellos ya han dicho esto. Entonces, el Señor lo ha hecho en su cuerpo por nosotros, llevando nuestro pecado y muriendo. Él ha cumplido la ley. Todos los símbolos se han cumplido en Él. El efecto de esta obra redentora es no solamente perdonarnos a nosotros miserables rebeldes, repito, miserables rebeldes, sino hacernos hijos de Dios, que se deleitan en su ley. Los que tienen hambre y sed de justicia y anhelan ser santos y vivir como Cristo y ser como Él. ¿Estamos en eso o no? Hermanos, hay que preguntarse, ¿estamos en esto o no? Sinceramente, es muy fuerte esto. Yo me enfrento a esto, tengo que hacerlo, Señor. Necesito preguntarle cosas al Señor y que mi vida sea viendo un espejo verdadero, la palabra de Dios, encuentre algo. Si no nos dedicamos, hermano, un buen tiempo a la Escritura, siempre lo digo, creo que siempre lo haré. Estamos perdiendo tiempo. Porque es con Biblia, hermanos, la cosa es con Biblia, con la palabra del Señor. Amén. Entonces, que la gracia de Cristo esté con todos ustedes. Amén. Solo tu palabra firme es la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad.